Bueno, la charla de hoy se llama ¿Cómo tener una mejor entrevista de trabajo? Por ahí Willy está preguntando que empecemos por cómo tener una mejor hoja de vida. Creo que ese es otro tema aparte que debemos tratar cuando llegamos y probablemente una de las razones por las cuales ni siquiera llegamos a las entrevistas es porque no preparamos una muy buena hoja de vida, ni siquiera son tenidas en cuenta las hojas de vida para los procesos. Eh, de manera muy rápida sobre las hojas de vida les quiero decir, pues primero que no tienen que ser largas, que no tienen que ser de más de 3 páginas, máximo 3, ojalá se pudieran hacer las hojas de vida solamente en 2 páginas. Eh, no es necesario que coloquemos todo lo que hemos estudiado, incluyendo seminarios, talleres, cursos de hace 10, de hace 15, de hace 20 años, solamente lo más reciente y en los cargos y en los trabajos que hayamos tenido también solamente los más recientes o los más representativos. Tratemos de que sea una hoja de vida ordenada, que tenga una letra, que sea legible. Johnny, buenas noches. No es necesario tampoco que lleve la foto, hoy en día no se utiliza, ni se utilizan necesariamente las referencias a menos que las soliciten. Referencias a solicitud del interesado se puede colocar, de esa forma sabemos también si están teniendo en cuenta nuestra hoja de vida. Pero una de las partes más importantes, además de los estudios y de la experiencia que tenemos, es ese perfil, esa primera párrafo que llamamos perfil profesional. Tratemos de que en el perfil hablemos mucho de nuestras competencias blandas, sobre todo de esas competencias o de esas habilidades que tenemos adicionales a lo que hemos estudiado y adicional a lo que conocemos y lo que podemos hacer en la parte técnica. Ahorita más adelante voy a hablar un poquitico de lo que son las habilidades blandas y las habilidades duras. Tal vez en otra charla hable un poquito más a profundidad de las hojas de vida, pero obviamente si a ti no te están llamando a las entrevistas de trabajo, probablemente estás fallando solamente en la preparación de la hoja de vida. Voy a entrar en materia específicamente de lo que son las entrevistas de trabajo. Si me están escuchando bien, por favor, coloquen ahí corazoncitos y les agradezco que compartan la charla para que llegue a más personas. La primera parte, antes de ir a una entrevista de trabajo, es que nos preparemos. Y prepararnos consta de 2 partes. La primera es que seamos sinceros con nosotros mismos. Cuando yo digo que seamos sinceros con nosotros mismos, es que no vayamos a la entrevista a decir mentiras ni a decir lo que no somos, sino exclusivamente a decir lo que nosotros somos, por dentro y por fuera, lo que somos en la mente y lo que somos en el corazón. Ese es un ejercicio que debemos hacer de manera previa. Es autoconocerse, conocerse a sí mismo, conocerse uno a sí mismo, es un factor fundamental en las entrevistas de trabajo. En la mayoría de las entrevistas, se los puedo asegurar, si ya lo han vivido, en la mayoría de las entrevistas, una de las preguntas que te van a hacer es, el entrevistador te va a pedir que hables de ti mismo. Y ahí uno se da cuenta que tanto se conoce la persona. Yo he pasado por muchísimas entrevistas de trabajo en donde yo he sido el entrevistador. Muchos de ustedes saben que yo trabajo, que tengo un cargo importante en el sector financiero colombiano y desde hace más de 12 años vengo liderando equipos de alto rendimiento. Entonces he tenido que entrevistar y que escuchar y que presentar, practicarle pruebas de habilidades a muchas personas para que conformen mis equipos. Por eso me animo a dar esta charla y darles algunas recomendaciones al respecto. Y casi siempre cuando uno le pregunta a la persona, ¿quién eres tú?, la persona hace referencia a su profesión y nada más. Pero no cuentan un poco más de lo que son ellos como seres humanos. Es muy importante antes de la entrevista que hagas una reflexión interna sobre quién eres tú, un autoconocimiento, que sepas hablar de ti. Es importante que sepas qué tanto sabes de ti mismo, de dónde vienes, cómo eres en todos tus ámbitos, en el ámbito familiar, en el ámbito profesional, en el ámbito espiritual. Y más importante aún que lo profesional, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Cuál es tu propósito de vida? Estas preguntas quiero que te las hagas antes de una entrevista de trabajo y que te las contestes de manera muy sincera. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Para dónde vas? ¿Qué te apasiona? ¿Cuál es tu propósito de vida?
¿Cuál crees que es tu propósito si es que todavía no lo tienes claro? O por lo menos qué te apasiona y qué te gusta hacer, qué te hace feliz. No, en este momento no estoy recibiendo hojas de vida, Rodri. Pero pues hay que estar pendientes, ¿no? De todas las ofertas que salgan por ahí. Entonces te pido que seas muy sincero contigo mismo antes de ir a una entrevista. Mírate al espejo y trata de hacer un ejercicio reflexivo para saber qué tanto te conoces. Porque seguro que un entrevistador te va a preguntar quién eres tú. Te va a pedir que cuentes un poco de ti mismo. Y no te quedes solamente hablando de lo que estudiaste. Es importante que hables de tus logros, de tus metas, de tus sueños, de tus aspiraciones. Que el entrevistador se dé cuenta que tú tienes muy claro quién eres y qué quieres en esta vida. Entonces empecemos por un ejercicio de sinceridad con nosotros mismos antes de ir a la entrevista. Le doy la bienvenida a Marcelita y a Ginette que se conectan también. Entonces, primer paso, prepararse antes de la entrevista. Primero, en lo personal, conocerse a sí mismo, hacerse unas preguntas reflexivas sobre quiénes somos, qué queremos, para dónde vamos, qué nos apasiona. Porque eso seguro sale en todas las entrevistas y hay que tener mucha seguridad cuando nos hagan esa pregunta o cuando nos pidan que hablemos de nosotros mismos. La segunda clave antes de llegar a una entrevista de trabajo dentro de la preparación. Dentro de la preparación antes de ir a la entrevista de trabajo. Estudiar la empresa para la cual estás aplicando y estudiar cuál es el perfil del cargo para el cual tú vas a aplicar. Miren, uno de los peores errores que hemos visto, uno de los peores errores que se ven cuando uno está presentando una entrevista de trabajo es que le pregunten algo sobre la empresa donde uno va a trabajar o donde uno quiere trabajar y que uno no sepa. Ese es uno de los peores errores y se comete, se los puedo decir, hay estadísticas de esto, en el 80% de los casos. Los entrevistados saben muy poco o nada de la empresa en la cual están aplicando. Entonces, bueno, si queremos conseguir un trabajo y queremos que nos vaya bien en una entrevista, preparémonos un poco. Entremos a la página web de la empresa, tomémonos un tiempo para estudiar la historia de la empresa, para verificar qué productos y qué servicios presta. No importa para qué cargo vayas, esa información es relevante. Estudiar un poco de esas principales fortalezas que tiene la empresa. Y por qué no también averiguar un poco sus debilidades. Eso te puede ayudar en la entrevista si el entrevistador, si el que va a ser tu jefe o la persona de gestión humana, se dan cuenta que tú has analizado la empresa y que sabes en dónde hay debilidades y que tú puedes aportar para disminuir esas debilidades. Entonces visita tu página web, visita la página web de la empresa y verifica si hay documentos disponibles para que los puedas estudiar. No solamente la página de la empresa, verifica si hay artículos de prensa sobre esa empresa para que vayas muy bien informado. Eso va a llamar mucho la atención de los entrevistadores, que tú estés preparado, que conozcas la historia de la empresa, tal vez un poco de las cifras, cuáles son sus productos y los servicios. Ahora, si conoces quiénes son los dueños de la empresa, los socios de la empresa, también preocúpate un poco por analizar quiénes son y por leer un poco sobre quiénes son los fundadores y también su historia de vida. Pueden haber historias de vida inspiradoras, líderes que han creado y constituido esa empresa y que pueden ser un ejemplo para ti y pueden haber puntos de conexión entre lo que tú quieres ser o hacer y esos líderes que hay dentro de las empresas, y eso lo podrías mencionar dentro de la entrevista y sería un punto a tu favor y sería muy interesante para el entrevistador. Y dentro del análisis de la empresa también revisa un poco cuáles son las características del cargo y las responsabilidades del cargo al que tú estás aplicando. No solamente eso, dentro de esa empresa, sino ese perfil en el mercado. Entonces, por ejemplo, estoy aplicando para un cargo de analista, para un cargo de operador, para un cargo de liderazgo, para un cargo gerencial. Miremos qué está pidiendo esa empresa, cuáles son las competencias que exige y miremos también en el mercado qué exigen las empresas en cargos similares. ¿Para qué? ¿Para qué es importante saber cuáles son las responsabilidades del cargo? ¿Cuál es el perfil del cargo? Pues primero que todo, pues para que tú sepas si realmente te interesa. Y segundo, para que puedas hablar de eso con el entrevistador. Para que él sepa que tú sabes a qué vas, a qué cargo estás aplicando. Y demostrar interés siempre va a ser un punto a tu favor en una entrevista de trabajo. Gracias a
a Rosarito por conectarse, a Rafa, a Richie. Entonces, primer paso, un ejercicio de reflexión y de autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que quiero en la vida? ¿Qué me apasiona? ¿Cuáles son mis sueños? Autoconocimiento, ese es el primer paso antes de ir a una entrevista. Segundo paso, estudiar la empresa y el cargo al cual estamos aplicando. En el caso docente, pues en el caso docente obviamente si vas a aplicar a una universidad, a un colegio, a un instituto, lo mismo, eso es una empresa, eso tiene cifras, tiene números, tiene políticas, tiene filosofía, tiene una filosofía incluso educativa. No todas las instituciones educativas tienen la misma filosofía, entonces hay que estudiar esa filosofía y saber si está de acuerdo con tu filosofía. Y segundo, también aplica el ejercicio de autorreflexión. ¿Quién eres tú? ¿Qué quieres en la vida? ¿Y cuál es tu propósito como docente? ¿Cómo quieres ayudar? ¿En dónde quieres aportar? Tú te tienes que ir antes de la entrevista preparado en esos sectores, en esos aspectos. Ahora, ¿cómo lo aplicas en tu vida diaria? ¿Cómo lo has aplicado en otros trabajos? Es algo que debes tener claro también antes de la entrevista. Antes de la entrevista tratemos de recoger muchos ejemplos prácticos de lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida, en el trabajo, en la casa, en el colegio, en la universidad, en el día a día. Deben haber muchos ejemplos prácticos que cuando el entrevistador nos los pregunte los podamos sacar con mucha seguridad y sin tratar de venga a ver, yo pienso, sino que los tengamos clariticos ahí de qué es lo que queremos decir, de casos de éxito nuestros. Todos tenemos casos en los cuales hemos sido exitosos, momentos en los cuales hemos sido exitosos, momentos en los que hemos triunfado y nos ha ido bien con una decisión que hemos tomado. Entonces cojamos esas decisiones, esos casos y esos ejemplos, estudiémoslos antes de la entrevista para que los tengamos muy presentes para el momento de la entrevista. Regálenme ahí unos corazoncitos por favor y compartan esta charla para que se sigan conectando las personas. Si están escuchando bien, regálenme ahí un dedito arriba. Listo, nos vamos para la entrevista. Primero que nada, sea puntual. Suele suceder, también dentro de las estadísticas suele suceder, llegamos tarde a las entrevistas de trabajo. Una cosa es que el entrevistador o que la empresa nos haga esperar, pero otra cosa es que nosotros lleguemos tarde. Vamos a entrar con el pie que no es. Queremos entrar con pie derecho, lleguemos por lo menos con 15 minutos de anticipación. ¿Se acuerdan que yo les decía que había que estudiar la empresa en donde vamos a presentar la entrevista? Listo, entonces llegar media hora antes también nos va a permitir, o 15 minutos antes nos va a permitir observar cómo es la empresa, cómo se mueve, cuál es su código de vestuario, cómo son las instalaciones. Pues vamos a poder analizar un poquitico de la filosofía y de las prácticas que tiene esa empresa, y eso también va a estar a nuestro favor cuando nos hagan preguntas dentro de la entrevista. Leonardo, bienvenido. Rosy, bienvenida. Angie, bienvenida. Entonces, sea puntual. Ser puntual tiene 3 puntos a tu favor. El primero es que estás demostrando, aunque no lo creas, le estás demostrando al entrevistador y a la empresa que eres una persona responsable y que eres una persona seria. Es la mejor carta de presentación. Lo segundo es que a través de la puntualidad tú transmites un mensaje de que eres educado y de que estás mostrando respeto por el tiempo de los demás. Aunque a veces los entrevistadores y las empresas te dejen ahí esperando un ratico, que seguramente a veces si te dejan esperando es porque también te están observando a ti. Pero tú también encárgate de observar. Lo importante es que llegues temprano, ahí estás demostrando respeto. Javier y Claudita, bienvenidas. Y ser puntual también demuestra que somos organizados con nuestra vida, que tenemos disciplina, que tenemos un manejo adecuado del tiempo. Fíjense que sin haber empezado la entrevista, ya estamos entregando información, sin haber empezado la entrevista. Miren, hay muchos estudios y hay muchas encuestas que hablan de las entrevistas. Yo estuve analizando esas encuestas, estuve investigando algunas encuestas en donde le han preguntado a varias personas de gestión humana en qué se fijan de las personas cuando los están entrevistando. Hay 3 factores particulares.
Yo me fijo en algunos más que otros, eso depende del entrevistador, eso depende del contexto y eso también depende mucho del cargo al que tú estés aplicando. Si estás aplicando a un cargo de liderazgo, si estás aplicando a un cargo donde vas a manejar personas, incluso en la parte docente, pues es un cargo donde tienes que, de cierta forma, tienes un manejo de personal porque tienes unas personas a las que debes manejar, a las que les estás entregando información. Buenas noches, Jason, desde Barranca Bermeja, Isabel, Javier. Le estás entregando información a muchas personas, estás manejando personal, hay otros cargos que son solamente de ejecución, vas a ir a hacer una tarea en particular, hay cargos que tienen ejecución física, otros ejecución matemática o mental, entonces dependiendo del cargo también, pues así se van a fijar los entrevistadores en una o en otra cosa. Pero en general los entrevistadores, según las estadísticas, se fijan en tres cosas en particular. La primera es la parte fisiológica, ojo, fisiológica, nuestro cuerpo. ¿En qué se fijan los entrevistadores? En lo primero en lo que se fijan es en el apretón de manos. Tú llegas, saludas, dices buenos días y en muchas ocasiones te estiran la mano o tú la estiras. ¿Qué tan fuerte aprietas la mano? No para romper huesos, pero no tampoco así con el dedito, sino que sea un apretón de manos de respeto, de responsabilidad y de seguridad. Apretón de manos. Yo particularmente no me fijo en eso, pero hay muchos entrevistadores que se fijan en eso. En la parte fisiológica ese es un punto. En la parte fisiológica lo otro es el contacto visual. Visual. El contacto visual. Cometemos mucho el error en las entrevistas, como estamos nerviosos o somos en muchos casos introvertidos o tímidos. Alexandra, ¿es válido el apretón de mano en entrevistas grupales? Mira, yo lo haría. Si son 100 personas no, pero si son, no sé, 5, 6, 7 personas, yo entraría y saludaría de manos, diría buenos días y saludaría a todas las personas con las que estoy compitiendo y las que me están recibiendo para la entrevista. Ojo con el contacto visual. El contacto visual es muy importante. Bajar la mirada demuestra muchas cosas de debilidad, muchas cosas de nerviosismo, muchas cosas de inseguridad. Entonces, hagamos ejercicios de aprender a mirar a las personas a los ojos. Eso lo podemos hacer en nuestra casa, cuando hablamos con nuestros padres, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Hoy en día, si tienes un empleo y quieres cambiar de empleo, practica hablar con las personas mirándolas a los ojos. Como nos hemos acostumbrado mucho a las redes sociales y a escribirnos por WhatsApp y hemos perdido mucho contacto humano, pues a veces en la presencia de otras personas, sobre todo si son desconocidos, no los miramos a los ojos. Entonces practiquemos nuevamente tener contacto y mirarnos a los ojos. Es importante que haya ese contacto visual. Para los entrevistadores eso son muestras, ellos toman de ahí información. Entonces aprendamos a mirarlos a los ojos y eso demuestra seguridad. Y fíjense de pronto cómo se sientan, cuál es su postura cuando están presentando una entrevista. Hay personas, se los digo por experiencia, hay personas que a veces se recuestan así a contestarle las preguntas al entrevistador, a veces sin darse cuenta. Esto demuestra aburrimiento. Hay personas que a veces se hunden en la silla y están como demasiado, pero pasados de relajados. Y hay otros que están supremamente apretados dentro de su postura, así con los hombros apretados y los brazos apretados. Y eso también hace parte del nerviosismo o que se sienten incómodos porque no entienden lo que les están preguntando. Traten de estar siempre sueltos, pero siempre muy bien puestos. Siéntense correctamente, siéntense derechos, con las piernas digamos en 90 grados. Si quieren cruzarla la pueden cruzar, pero traten siempre de tener una muy buena postura porque en eso también se fija el entrevistador. A veces yo me fijo en eso porque veo si la persona está demostrando interés o no está demostrando interés en las preguntas y en contestar las preguntas sinceramente. Claudio, lo que estás preguntando ya lo había dicho al inicio de la conversación. Mi recomendación es que en la hoja de vida no coloques las referencias, sino que coloques referencias a solicitud del interesado, porque ese es un buen gancho para que tú te des cuenta si están revisando y están teniendo tu hoja de vida en cuenta.
Entonces, el primer punto que hay que tener en cuenta y en el que se fijan, según las estadísticas, los entrevistadores, es la fisiología. Entonces ya dijimos, dar la mano, contacto visual y sentarse adecuadamente. El segundo punto es el tono de voz y la seguridad. Hablar muy pasito o hablar muy duro, hablar con la voz temblorosa, a veces nos fallan los nervios. Si nos ofrecen un vaso de agua, recibámoslo, no está mal. Y tratemos de entrar empoderados y con confianza. Si nosotros nos preparamos para la entrevista, seguramente no nos va a pasar esto. Pero cuando las personas no se preparan para la entrevista, por lo general se les nota el nerviosismo en estos factores que yo les estoy diciendo. Pero tratemos de ir, de entrar ganadores, de pensar que ese trabajo es para nosotros, de que nosotros somos excelentes seres humanos y no tenemos nada que temer. Y eso nos va a dar fuerza y poder en nuestra voz y se nos va a sentir la seguridad. Obviamente a veces no tenemos palabras para expresarnos. Ese es el tercer punto en el cual se fijan mucho los entrevistadores, en las palabras que tú usas, en la forma en cómo te expresas. Y resulta que a veces no tenemos muchos recursos y utilizamos palabras muy pobres o repetimos palabras o usamos palabras que no se deben usar porque no tenemos recursos. Y eso tiene que ver mucho con la lectura que nosotros aplicamos en nuestras vidas. Si nosotros queremos tener mejores entrevistas de trabajo, es importante que se den cuenta que nosotros también tenemos un vocabulario bonito, un vocabulario amplio, las palabras bien usadas, bien utilizadas. Eso ayuda mucho a que los entrevistadores se den cuenta que nosotros somos buenas personas, somos decentes, somos preparados. Pero toca leer, o sea, toca leer un poquitico, toca implementar el hábito de la lectura en nuestras vidas. Y ¿por qué no implementar hábitos de lectura técnica sobre el cargo al que queremos aplicar? Eso es importante porque podemos decir las palabras que son, sobre todo cuando estamos aspirando a cargos de liderazgo, cuando estamos aplicando a cargos técnicos o a cargos de análisis o a cargos matemáticos, pues hablar muchísimo con las palabras que son. Voy a mirar acá unas preguntas que me están haciendo. Marvel, ¿recomiendas hablar en confianza como el entrevistador? Es decir, reír y sonreír. Súper clave, súper clave. Para los que me siguen en redes sociales, siempre he dicho que la herramienta más poderosa en este mundo para abrir puertas es la sonrisa. Hay que sonreír. Vayan con la tranquilidad, vayan con la seguridad de que ese cargo es para ustedes, de que ustedes son los ideales para ese cargo y que ustedes son buenas personas. No es necesario poner el año de nacimiento en las hojas de vida, no es necesario, eso no tiene relevancia. Un entrevistador que se fije en eso, o una empresa que se fije en eso, yo diría que realmente es una empresa en donde no vale la pena trabajar, en donde te pidan por tu edad, por tu color de piel, por tus preferencias políticas, religiosas o sexuales. No, eso ya está mandado a recoger. Las empresas hoy en día deberían enfocarse en la calidad del ser humano y en la calidad de su trabajo. Entonces el año de nacimiento no lo deberías colocar. Me estaban haciendo por acá más preguntas. Miren, sí, una sonrisa es muy importante. La sonrisa te demuestra que tú estás seguro, demuestra tu seguridad y a ti también te ayuda. Sonreír. Si usted antes de llegar a la entrevista se mete al baño y usted se mira al espejo y se sonríe a sí mismo, eso le va a ayudar a coger energía. Entonces, sí, sonreír. Sonreír y hablarle en confianza al entrevistador a medida que vaya avanzando la entrevista. No desde el primer momento cogerle confianza al entrevistador, pero en el desarrollo de la entrevista, en la medida en que te va haciendo preguntas y tú te vayas soltando, puedes tutearlo. Yo no le veo problema a eso, eso es muy usual hoy en día, a menos que te digan que no. Si no te sientes seguro de tutear, es mejor no tutear, es mejor hablar de usted. Si le quiere tutear, pídale permiso si no se siente seguro de tutearlo. Pero sí, a medida que avanza la entrevista uno puede ir desarrollando cierta confianza y de eso se trata. Uno debe demostrar que pueden confiar en uno y uno debería demostrarse a sí mismo que puede generar confianza. De eso se tratan las entrevistas, de verificar si hay confianza con la persona para contratarla, si hay confianza con la empresa para que uno siga adelante en el proceso y quiera trabajar ahí. ¿Por qué no contratan a personas de 45 para arriba? Yo he conocido casos de personas mayores de 45 que sí contratan. Entonces, Sandrita, eso yo creo que depende de muchos factores. Hay empresas que seguramente prefieren otro rango de edad por el mercado al que se dedican o por el mercado que tienen, pero también creo que depende mucho de la empresa.
del arranque y del empuje que tenga de las personas, perdón, del arranque y el empuje que tengan las personas. Y efectivamente puede ser que hayan temas de discriminación en algunas empresas porque hay personas mayores de 38, de 40, de 45. Pero insisto, tenemos que empezar por nosotros mismos y por creer que tenemos las capacidades para lograr conseguir un empleo, si lo que queremos es emplearnos. 3 factores a tener en cuenta cuando voy a ir a una entrevista: mi fisiología, mi tono de voz y mi seguridad, y las palabras que estoy usando. Por acá me preguntan de nuevo sobre la hoja de vida. Les confirmo, la hoja de vida es otro tema aparte, seguramente otra charla. Háganme preguntas cuando se termine la conferencia y se las contesto por interno. La foto hoy en día no es necesaria en la hoja de vida, ni la foto ni las referencias. Cuando vamos a una entrevista, ¿qué creen ustedes que está buscando el entrevistador? Regálenme ahí en sus comentarios. ¿Ustedes qué creen que es lo que está buscando el entrevistador con la entrevista, con las preguntas que hace? Si nosotros tenemos claro qué está buscando el entrevistador con las preguntas que nos hace, nos podemos preparar mejor y podemos contestar mejor. Recuerden, porfa, esta charla de esta noche es específicamente sobre la entrevista, cuando ya fuimos seleccionados, cuando ya nos llamaron para ir a la entrevista de trabajo, o sea, ya agotamos el tema de la hoja de vida y de la búsqueda de trabajo. Pero voy a tratar de preparar un tema con estrategias para la hoja de vida y búsqueda de trabajo, pero nos vamos a enfocar esta noche específicamente en el momento de la entrevista. Entonces, sí, efectivamente están buscando cuál es la personalidad. Seguramente eso lo hacen a través de test y de pruebas de psicología. Y en la entrevista están buscando 2 cosas. Una tiene que ver con la confianza, que ya la mencionaron ahí. Es bueno desarrollar la confianza con el entrevistador, es buenísimo, pues que yo invito a entrar a mi casa a las personas que me generan confianza. Las personas que no me generan confianza, no las voy a invitar a entrar a mi casa. No les voy a dejar entrar a nadie en quien no confíe, no lo voy a dejar entrar a mi casa. En las entrevistas de trabajo pasa lo mismo. Si usted logra desarrollar la confianza con el entrevistador, que él confíe en usted, seguramente ese es un paso para que usted entre a esa empresa. Pero básicamente están buscando que uno sea adecuado para el trabajo. Correcto, Sarita, están buscando que uno sea adecuado para el trabajo. Están mirando qué tanto compromiso tiene uno, si uno es un líder. Y todo eso de saber si uno es un líder, si uno tiene compromiso, si uno es confiable, si uno es el adecuado, todo eso se llama competencias y habilidades. Y se pueden encontrar las entrevistas a través de algunas preguntas. Los entrevistadores también se preparan para la entrevista. Particularmente yo me preparo cuando voy a entrevistar a alguien. Miro cuáles son las competencias del cargo, miro la hoja de vida, ahí saco una información y la información que no encuentro ahí la voy a buscar en la entrevista a través de preguntas que le voy a hacer. Entonces, estamos buscando como entrevistadores, o los entrevistadores lo que buscan es identificar si usted tiene las competencias y las habilidades que necesita la empresa y que necesita el cargo. Nuevamente, por eso es muy importante averiguar y estudiar la empresa antes de ir a la entrevista, porque si nosotros averiguamos la empresa podemos saber temas como la misión que tiene la empresa, como la visión que tiene la empresa, sus principales políticas, cuáles son sus cualidades o cuáles son sus valores corporativos, y eso dentro de la entrevista lo podemos usar para hacer un símil entre lo que somos nosotros y lo que es la empresa. Si la empresa es una empresa que le gusta servir a la comunidad, nosotros podemos hablar de lo que a nosotros hacemos en el servicio de la comunidad. Si la empresa es una empresa que está enfocada en la educación, cómo nosotros tenemos técnicas ideales de educación. Si la empresa está enfocada a la producción, cómo nosotros somos los ideales para sacar un producto de calidad, un producto de una manera más eficiente. Entonces, entender los ideales de la empresa, los valores, hace que nosotros estemos mejor preparados para la entrevista. Y eso nos lo van a preguntar allí. Es qué habilidades tenemos. Pero muchas veces no nos van a hacer la pregunta directa de, óyeme, ¿tú qué competencias tienes? ¿Tú qué habilidades tienes? Sino que van a buscar evidencia en nuestras respuestas sobre si tenemos o no tenemos un comportamiento.
Ya te lo voy a contestar, Johnny. ¿Qué decir o qué responder acerca de los logros alcanzados en mi vida laboral en el caso docente? Ya te lo voy a responder. Mira, es muy fácil. Como lo que están buscando los entrevistadores son habilidades, hay dos tipos de habilidades que se buscan. Habilidades duras, en resumen, se buscan muchas cosas, pero las vamos a resumir en dos. Habilidades duras y habilidades blandas. Dos. Habilidades duras, habilidades blandas. Las habilidades duras también son conocidas como habilidades técnicas o habilidades de conocimiento. Son las que se aprenden con el estudio y con la práctica. Son como por ejemplo el diseño gráfico, el cálculo, las cosas técnicas de manufactura. Todo ese tipo de habilidades son habilidades duras. Se aprenden. Y se aprenden a través de la enseñanza que nos da otro y con mucha práctica. Son las que ayudan a solucionar problemas puntuales en una cadena de producción. Esas son las habilidades duras. Por lo general, para comprobar si tenemos esas habilidades, nos hacen una prueba técnica. Eso, por lo general, está antes de la entrevista. En algunas empresas, después de la entrevista. En la entrevista, por lo general, no se buscan habilidades duras. Esas las hacen a través de pruebas técnicas muy especializadas para saber si tú sabes de un tema en particular, si tú eres el economista o el financiero o el psicólogo o el profesor que están buscando. En las entrevistas que estaba buscando el entrevistador, está buscando detectar las otras habilidades, las segundas que les mencioné, que son las habilidades blandas. Si alguna vez tú has escuchado la palabra inteligencia emocional, Sandra pregunta, mi hermana mañana tiene una entrevista, pero ella no ha tenido el cargo que le van a dar. ¿Qué debe decir? No se trata de lo que debe decir, se trata de lo que le pregunten. Nuevamente, si tu hermana mañana tiene una entrevista para un cargo que nunca ha tenido, a hoy ya debería averiguar cuál es el perfil de ese cargo, qué es lo que exigen para ese cargo y mirar si ella tiene o no tiene eso, para que haga mucho énfasis en las cualidades que ella tiene que le permiten ocupar ese cargo. Si no conoce el perfil de ese cargo en esa empresa, debería estar investigando ese cargo, usualmente en el mercado, qué perfil exigen o qué características, qué habilidades exigen. Entonces, en ese sentido se debería estar preparando. Estaba hablando de las habilidades blandas. Si alguna vez has escuchado hablar de inteligencia emocional, a eso se hace referencia con las habilidades blandas. Son esas habilidades que se desarrollan en la parte interna del ser humano y que nos permite conectarnos con los otros seres humanos. Esas son las habilidades blandas. Ahí estamos hablando de la comunicación asertiva. Estamos hablando de trabajar en equipo. Estamos hablando de la capacidad que tenemos de adaptarnos a los cambios, de transformarnos a nosotros mismos. Por ejemplo, Rosy, tú dices que te ha costado salir del encasillamiento al que te ha llevado tu experiencia laboral. Deseas ejercer otro rol, realizar otras tareas. Entonces lo que tienes que empezar es a trabajar desde ya en tú misma desencasillarte. A ti no te han encasillado, tú misma desencasillarte y empezar a practicar en otros lugares, en otras responsabilidades, a buscar nuevas responsabilidades, a aportarle a otras áreas o a otros cargos. Entonces las habilidades blandas, ahí es donde se mide la capacidad de cambiar, de adaptarse al cambio, de resolver problemas y de gestionar muy bien el tiempo. Por eso les decía que había que llegar muy puntuales, porque desde allí las pueden estar midiendo. ¿Y cómo has liderado las crisis en tu propia vida? Entonces, Johnny, si tú quieres hablar de tus éxitos, en algún momento te van a preguntar y te van a pedir ejemplos, que ahorita más adelante también lo vamos a ver, de cómo te ha ido a ti bien. Y tú debes tener muy claros los ejemplos de cómo te han ido bien. Entonces mira, en un ejemplo de liderazgo, una vez me pasó que yo estaba con un grupo que era medio complicado, entonces mi técnica para manejarlos fue la siguiente. Y cuentas la experiencia como la viviste. Y ahí dices que consideras que tienes la habilidad de liderazgo y que por eso consideras que puedes liderar grupos de A o de B o de C característica. Dentro de estas habilidades se encuentra la empatía, la escucha activa, la adaptación al cambio, la tolerancia a la presión. O sea, hay una cantidad de habilidades blandas que a través de preguntas y de preguntar cómo resolviste ciertos problemas, los entrevistadores podemos detectar si hay algún tipo de evidencia de que tú tienes esa habilidad, y esa habilidad seguramente la están buscando para la compañía. Depende de qué habilidades estén buscando. Por eso muchas veces
aunque nosotros nos consideramos muy buenos en lo que hacemos, muchas veces no nos escogen. ¿Por qué no nos escogen? Seguramente porque los valores de la compañía, porque las políticas y la filosofía de la compañía no necesariamente están de acorde con lo que nosotros somos como seres humanos. No todos somos las personas adecuadas para un cargo, así tengamos las competencias técnicas. A veces las empresas buscan otro serie de cosas adicionales para complementar y para tener la persona idónea para el cargo. Ahora, ¿las habilidades blandas se pueden aprender? Sí, las habilidades blandas sí se pueden aprender. Se pueden aprender, pero necesitan mucho trabajo interior. Entonces, una competencia técnica, como por ejemplo aprender a coser un pantalón, aprender a hacer un pantalón, se aprende muy fácil porque ya hay una técnica y tú simplemente haces caso y repites, es repetitiva, repetitiva hasta que tú la aprendes. Con mucho gusto, tocayo Johnny Villa, y la aprendes. Eso es con una competencia técnica. Pero cuando tú te dices, a ti te dicen no, es que la competencia que necesitamos que desarrolles es la de tolerancia a la presión. Eso no es tan fácil como que sea repetitivo, sino que uno lo tiene que ir desarrollando de adentro hacia afuera, o la comunicación asertiva o la escucha activa. Para eso, este tipo de charlas, para darte técnicas. Si ustedes revisan en mi canal de YouTube y acá mismo en mi página, van a ver en charlas anteriores que hemos hablado mucho de inteligencia emocional, hemos hablado mucho de lo que es conocerse a sí mismo, hemos hablado mucho del servicio, porque en lo que acostumbro a trabajar yo desde mi ámbito y desde mi servicio social, esto que estoy haciendo esta noche es puro servicio social. Yo tengo mi trabajo de lunes a viernes, pero me gusta aportar con mis conocimientos para construir un mundo mejor, y muchos de los que están acá viéndome lo saben. Trato de compartir esto porque lo veo en mi día a día. Entonces, ¿qué nos hace falta desarrollar mucho? Las competencias blandas, esas capacidades que tenemos de ser asertivos y ponernos en los zapatos del otro, entender las emociones del otro. Es más, entender nuestras propias emociones, controlar nuestras emociones, controlar nuestro mal genio, controlar nuestra rabia, controlar nuestro rencor, porque nos envenenan. Y de la misma manera, ayudar y aportar para que otros lo hagan. Entonces todo eso tiene que ver con competencias blandas y tiene que ver con un trabajo interior. Si tú no tienes paciencia, si no desarrollas esa competencia de la paciencia, si no desarrollas la competencia de la asertividad, eso se nota mucho en la forma en la que cada persona habla. Las personas van a utilizar las palabras que están acostumbradas a vivir. Si yo vivo en amor, yo vivo en armonía, yo vivo en felicidad, seguramente esas palabras las voy a mencionar más: paz, tranquilidad. Pero si yo menciono mucho la palabra problema, es porque yo me enfoco mucho en los problemas. Entonces, ¿yo qué debería hacer? Enfocarme más en las soluciones, utilizar más la palabra solución. Con eso, cuando llega un problema, si yo la palabra que utilizo es solución, seguramente voy a trabajar en solucionar ese problema. Entonces, ¿qué se necesita? El primer ejercicio que les recomendé cuando empezó esta charla, es reflexión. Hay que hacer una reflexión interna, reflexionar y empezar a analizar desde ahora, desde que terminen esta charla, cómo se comportan ustedes con las demás personas. Porque por más que quieran ir a disimular en una entrevista que ustedes son otros, se les va a notar a través de las preguntas que les hace. Se les va a notar si están siendo coherentes o no están siendo coherentes. Entonces, un entrevistador en las entrevistas está buscando competencias blandas. ¿Cómo podemos ser exitosos en una entrevista entonces? Pues lo primero, sobra decirlo, yo no debería decírselos, pero con lo que hay que tener mucho cuidado es con no decir mentiras. ¿Por qué les digo que sobra decirlo, pero muchas personas llegan a la entrevista y empiezan a decir mentiras? ¿Por qué dicen mentiras? Porque quieren agradar al entrevistador, quieren convencerlo como sea, entonces se inventan historias que no son y eso se termina notando. Trata de decir cosas solamente por el afán de quedarse con el cargo, cosas que como seres humanos no son, y más adelante con otro par de preguntas el entrevistador se da cuenta si hay coherencia entre una cosa y otra. Entonces siempre es mejor decir la verdad. Así consideremos que lo que vamos a decir no es lo que está esperando escuchar el entrevistador, pero siempre para el entrevistador va a ser mucho más importante la sinceridad y la verdad. ¿Qué pasa cuando las entrevistas entran al tema familiar? Como por ejemplo padres separados.
En mis entrevistas, en las mías, en las que yo he hecho, por lo general pregunto cómo son las relaciones familiares para saber la persona, no si vive bien o mal, porque nosotros los entrevistadores no somos quien para juzgar a las personas, pero muchas veces sí nos demuestran qué tan cómodo se siente el entrevistado al hablar de esos temas. Y eso también demuestra seguridad, demuestra tranquilidad, demuestra equilibrio emocional. Por eso les digo que desde el principio tenemos que hacer un ejercicio reflexivo y de autoconocimiento. Los entrevistadores siempre agradecemos mucho la sinceridad y la honestidad. Si entramos a la entrevista nerviosos y nos preguntan si estamos nerviosos y lo estamos, pues digamos que sí, mira, estoy un poco nervioso, este cargo es muy importante para mí, esta empresa es muy importante para mí, pero nada, vamos para adelante, con nervios y todo, vamos para adelante en la entrevista. Y eso es clave, que demostremos cuáles son nuestras emociones. No hay emociones buenas y no hay emociones malas. Lo que realmente hace una situación mala es que no sepamos utilizar nuestras emociones. Bueno, entonces acá hay otra pregunta que hace Rosy. Se me dificulta reconocer logros en mi vida laboral y esa pregunta me estresa. Entonces hay que empezar a prepararse desde antes de la entrevista para buscar lo que has logrado. Si tú no lo sabes reconocer, pregúntale a tu familia, ¿tú te acuerdas algún momento de mi vida donde yo haya sido feliz con algo de mi trabajo? Y seguro tu mamá, tu esposo, tu hijo se va a acordar. Yo me acuerdo ese día que tú llegaste feliz porque te pasó esto y esto y esto. Habla con tus compañeros de trabajo. Óyeme, ¿en qué momento tú crees que yo he sido muy exitoso en este cargo? Y las personas te lo van a decir si tú no te acuerdas. Pero tienes que empezar a darte valor. Uno mismo tiene que empezarse a dar el valor que se merece y reconocer que hay triunfos. Si todavía al día de hoy no podemos reconocer los triunfos, entonces de hoy en adelante, cuando tengamos un triunfo, anotémoslo en un cuadernito para que nunca más se nos vuelva a olvidar. Es importante que nosotros nos valoremos, reconozcamos los triunfos y los éxitos que tenemos en el trabajo para después poderlos mostrar en otros lugares, en nuestra hoja de vida y en las entrevistas de trabajo. Arranca la entrevista, vamos, ya estamos dentro de la entrevista. Entonces mis recomendaciones para que sea una entrevista exitosa. Ojo, pónganme atención y tomen nota. Si están listos, colóquenme ahí muchos corazoncitos porque les voy a dar unas claves para ser muy exitoso dentro de la entrevista. Corazoncitos si las quieren escuchar. Por favor, compartir. ¿Listos? Unas claves para ejecutar dentro de la entrevista de trabajo para que les vaya muy bien. Corazoncitos si las quieren escuchar, ahí van. Primera clave en todas las entrevistas de trabajo, para cualquier cargo, para cualquier empresa, con cualquier tipo de entrevistador. Primera clave. Trate usted, Anderson, Sarita, Isabel, todos los que están conectados, tratemos siempre de hablar en positivo. Tratemos siempre de hablar en positivo. Primera clave. Segunda clave. Resalte siempre resalte cuando le pregunten y cuando usted da la oportunidad dentro de las preguntas que le hacen. Esto va nuevamente para Johnny Villa con esa pregunta que me está haciendo sobre nuestro perfil profesional. Trate siempre que le den la oportunidad de resaltar sus logros, sus metas, los retos a los que se ha enfrentado y cómo los ha sacado adelante y los sueños que ha podido cumplir. No importa si son laborales o son personales. Ojo. Resalte siempre sus logros, sus metas, los retos que usted ha podido sortear y los que ha sacado adelante y los sueños que ha cumplido. Resalte eso en todas las entrevistas de trabajo que presente. Resalte que usted es un ganador, que usted llegó a la meta, que usted lo logró. Si lo hizo en el ámbito deportivo, si lo hizo en el ámbito familiar, si lo hizo en el ámbito profesional, en el que sea. No importa la entrevista y no importa el reto, tráigalo a colación. Los retos de la vida profesional nos sirven a las personas que estamos entrevistando para saber que usted logra sus metas, que usted tiene sueños y los cumple, que usted tiene retos y los cumple.
Entonces, ojo, resalte eso, logros, metas, retos y sueños cumplidos. Tercera clave. Tercera clave. Demuestre que además de que usted es un soñador, de que además de que usted es una persona positiva, de que usted es capaz de ser una persona equilibrada, también puede tomar decisiones. Ojo, una entrevista se puede caer porque somos demasiado positivos y demasiado mente abierta y demasiado el yin y el yang y demasiado monjes budistas y demasiado perfectos, y no demostramos que cuando tenemos que tomar decisiones las podemos tomar. Entonces también resalte que usted tiene carácter para tomar decisiones cuando las tiene que tomar. Entonces, que no se vaya a la entrevista solamente para el lado positivo de que usted es perfecto, sino, mira, y en momentos como este momento, y pones un ejemplo, tuve que tomar una decisión muy difícil y la tomé y fue esta. Entonces, demuestre y resalte decisiones difíciles que usted haya tomado en su vida. Cuarta clave, y esta cuarta clave tiene que ver con la preparación previa. Por eso para Johnny, para Sandris, para Rocío y para todos los que han preguntado cómo ser más seguros, cómo resaltar lo que yo he hecho, cómo resaltar mis logros. Tratemos de recordar antes de una entrevista para que en la entrevista podamos entregar ejemplos claros y concretos. ¿Por qué se les puede caer una entrevista, chicos y chicas? Porque cuando les dicen, bueno, dígame una de sus habilidades, y usted dice, no, es que yo soy muy bueno en liderazgo, deme un ejemplo. No, es que yo he liderado muchas cosas. ¿Qué cosas? Muchas. ¿Pero cuáles? No, es que en este momento no me acuerdo de ninguna en particular, pero yo soy un excelente líder. Listo, ahí se te cayó la entrevista. Porque no estás en la capacidad de dar ejemplos claros y concretos. Entonces, antes de la entrevista, llevemos y tengamos en nuestra mente, y si quieren desde ya armen un cuaderno que tenga ejemplos claros y ejemplos concretos de cuáles son sus principales habilidades, cuáles son sus principales logros, qué metas han alcanzado, con qué retos se han enfrentado. Es supremamente clave que cuando lleguemos a la entrevista no dudemos y no titubeemos sobre lo valiosos que nosotros somos. Entonces llevemos ejemplos claros, y los ejemplos ni siquiera tienen que ser del trabajo. Pueden ser ejemplos de cosas que hicimos en el colegio, que hicimos en la universidad, que hacemos con nuestra familia, que hacemos con nuestra comunidad, en el barrio, en trabajos anteriores. Pero hay que tener claros cuáles son los ejemplos. Todos los ejemplos de liderazgo son válidos, porque el liderazgo es el mismo en cualquier ámbito. Entonces, ejemplos claros y concretos. Y última clave. ¿Quieren escuchar la última clave? Corazoncitos, por favor. Corazoncitos. Última clave, para que nos vaya súper bien en la entrevista de trabajo. Ahí va. Gracias por todos los que están conectados. Espero que esto les pueda servir mucho y que ojalá podamos todos crecer juntos y construir un hermoso país, porque depende sobre todo de nosotros. Nunca, última clave, nunca, 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 en ninguna entrevista de trabajo, nunca hable mal de nadie. No hable mal de nadie en una entrevista de trabajo. Su entrevista de trabajo se puede caer por el solo hecho de que usted llegue a hablar mal de un compañero que tuvo en otro trabajo o que tiene en el trabajo actual, que usted llegue a hablar mal de un jefe, que usted llegue a hablar mal de una empresa de donde trabajaba antes. Eso no habla bien de usted. Cuidado, se los digo por experiencia, lo he escuchado en las entrevistas de trabajo. Personas que hablan mal de su anterior empleador, de su anterior jefe o de sus anteriores compañeros de trabajo. O le echan la culpa de su destino a sus padres o a sus hermanos o al gobierno o a los políticos. Y ya, eso daña cualquier entrevista. Nunca hablemos mal de nadie, como no nos gustaría que hablaran mal de nosotros.
Si vivimos en coherencia, en armonía y somos buenas personas y empezamos a actuar con coherencia, conocernos mejor, dar lo mejor de nosotros, superarnos, trabajar por tener más habilidades blandas, más inteligencia emocional, mayores capacidades, se los aseguro que nos va a ir bien en las entrevistas de trabajo. Pero sobre todo, todo empieza desde adentro hacia afuera. ¿Cómo se gana seguridad y confianza? Practicando, practicando y practicando esto. Hay que buscar la información, está a la mano, ustedes búsquenla y empiecen a anotarla para que no se les olvide. Listo, se desarrolla la entrevista de trabajo, los entrevistadores nos hacen muchas preguntas y se va terminando la entrevista de trabajo. Entonces, fundamental, cuando se esté cerrando la entrevista de trabajo, si tú ves que se está acabando el tiempo, si en el transcurso de la entrevista usted no tuvo la oportunidad de mencionar algo que usted quería mencionar, algo que usted considera que es importante sobre sus habilidades, pídale permiso al entrevistador para agregar esa información y cuéntesela. Mira, conversamos muy sabroso, conversamos muy rico, me gustó mucho la entrevista, me sentí muy tranquilo, me sentí nervioso al principio, pero gracias porque me diste confianza y seguridad para hablar. Pero hay una cosa que me gustaría agregar, es que no me preguntaste sobre mi capacidad para hacer tal cosa. Entonces ahí nuevamente ahí Johnny Villa, Rosy, Sandrita, Luz Estela, ahí podemos agregar información. No creo que haya un entrevistador que te diga, oye, no, se te acabó el tiempo, ya no puedes decir nada más. Seguramente te van a dar 2 minutos adicionales o unos minutos adicionales para que tú agregues información que es importante. Si tú consideras que hay algo importante de tu experiencia, de tu pasado, de tus habilidades, agrégalo. No esperes a que se acabe la entrevista y después digas, ay, pero es que no me preguntaron tal cosa. No, pues es que la entrevista no es de un solo lado para un solo lado. Ellos quieren información y si tú la tienes y no te la han preguntado, pues se las entregas, pide permiso y les entregas información. Y para finalizar, si te dan la oportunidad de hacer preguntas, pues tú también haces preguntas. No sientas miedo a hacer preguntas. Hay preguntas que son muy válidas. Al finalizar la entrevista, si tienes dudas y si te dan la oportunidad y si no te la dan, igual di, oye, mira, yo te quiero hacer un par de preguntas antes de irme. Si tienes dudas, eso va a demostrar que tienes mucho interés en el cargo, que tienes mucho interés en la empresa. Acá cómo manejan esto, cómo sigue este proceso, cómo sigue, qué debo esperar. Quieren que los llamen un par de días, entonces haga usted también, para cerrar la entrevista, haga usted también su mini entrevista, haga 2 o 3 preguntas que demuestren que usted tiene interés en el proceso, en la empresa, en el cargo, y para que también te das tranquilo y te das sin dudas. Nos despedimos como cuando llegamos a la entrevista, saludamos a todos los presentes, saludamos de mano, miramos a los ojos, a la despedida es igual. Siempre agradezca, siempre agradezcas. Siéntase seguro al salir de la entrevista que usted es ganador. No sienta que le fue mal porque siempre hay oportunidades y pues si ellos están o no están buscando las competencias que nosotros tenemos, pues eso también hace parte del juego de buscar candidatos y escoger candidatos. Entonces sigue adelante, despídete siempre con un apretón de manos, dando las gracias, siempre dando las gracias. Siéntete ganador cuando termine la entrevista, siéntete muy ganador, sin ser prepotente, pero sonríe y siéntete que eso es tuyo. Y si no te ganas el concurso y si no te ganas el cargo, por lo menos te ganaste un nuevo contacto en tu vida. Es importante guardar los contactos de las personas de recursos humanos de las empresas. Si estás presentando entrevista en una empresa diferente, o si eres desempleado y estás presentando entrevista en una empresa, trata de guardar ese contacto, va a ser un contacto muy importante. Entonces de alguna manera trata durante la entrevista o al finalizar la entrevista o después de guardar ese contacto y de mantener contacto con esa persona. Lo peor que puede pasar es que te termines ganando un amigo adicional en tu vida. Por acá hay unas preguntas adicionales. ¿Se puede preguntar sobre el salario? Sí, Johnny, eso es totalmente válido. De hecho, desde el principio uno debería preguntar sobre el salario porque
Así no pierdes tiempo tú ni le haces perder tiempo a la organización con un proceso súper largo para que al final por temas de salario no puedas aceptar el cargo. Entonces es súper válido preguntar sobre el salario incluso desde antes de empezar el proceso. No tiene nada que ver si una persona va con pulseras o con tatuajes, creo que lo mencioné al principio de mi charla. Eh, Obviamente hay que analizar muy bien la empresa en la que uno quiere trabajar y el cargo al que está aspirando. No es lo mismo aplicar para una agencia de publicidad donde están pensando en contratar personas muy creativas y que son muy activas, a pensar en una persona de servicio al cliente o una persona en un hospital con respecto a una persona que maneje eventos masivos. Pero en definitiva no debería haber ninguna diferencia si una persona tiene tatuajes o no. Digo que hoy en día en un mundo tan moderno eso no debería ser diferencia y no debería haber discriminación por ese tipo de cosas. Pero por lo menos si me estás preguntando por la forma de vestir, dependiendo de la empresa, yo trataría de irme siempre lo más formal posible dependiendo de la empresa y del cargo. No aplica para todos los casos, hay que analizar muy bien cuáles son las políticas de la empresa, simplemente. Entonces por eso les decía que antes de ir a la entrevista averigüemos, investiguemos un poquitico sobre la empresa y sobre el cargo al que estamos aplicando. Para Claudio, acá una de las preguntas sobre el polígrafo y sobre el tema del crédito. Mira, yo no soy reclutador profesional, simplemente hago muchas entrevistas, he contratado a muchas personas en mi vida, he armado equipos de trabajo y es un poquitico les estoy contando un poquitico sobre mi práctica, pero en la parte legal no sé si sea legal lo que tú me estás preguntando ahí, entonces te pido que te asesores con una persona del área legal. Bueno, a todos muchas gracias, voy cerrando mi charla solamente diciéndoles que para el tema de habilidades blandas y lo que estamos hablando de inteligencia emocional, lo que estamos hablando de liderazgo, lo que estamos hablando del control de las emociones, comunicación asertiva, escucha activa, ya hay mucho material en mis redes sociales, en mi canal de YouTube que se llama también Entrenador de Mente, en donde pueden encontrar y ver otras charlas que he hecho sobre inteligencia emocional y pueden empezar a encontrar cómo practicar estos temas y cómo practicarlo en la vida real. Les agradezco mucho a todos una vez más por acompañarme esta noche. Esto lo hago con mucho amor. Considero que si todos aportamos un granito de arena y compartimos un poco de nuestros conocimientos, estamos construyendo sociedad, estamos construyendo país, estamos construyendo comunidad. Entonces los invito a que compartan esta charla una vez la finalicemos para que la vean otras personas que seguramente les puede servir mucho la información. Los invito a que practiquen una vida coherente, los invito a que practiquen una vida llena de amor. Si ustedes tienen coherencia, si tienen amor, si utilizan, si todos leemos un poquito más y subimos los niveles acá en Latinoamérica de educación, seguramente nos va a ir a todos muy bien, a todos nos va a ir muy bien. Es mejor trabajar todos para subir, para crecer juntos, que trabajar para hundirnos. Entonces, muchas bendiciones para todos, muchas bendiciones para todos. Gracias por acompañarme una vez más. Los temas, por favor, si quieren temas adicionales, por ahí vi que están pidiendo temas sobre la ira, los temas que quieran que trate, en la medida de lo posible lo hago con mucho gusto. Mándenme mensajes por internos con los temas que ustedes quieran que yo publique acá, o de los cuales quieren que yo charle, y si están dentro de mi competencia, con mucho gusto lo hago y preparo temas adicionales como los que me están mencionando ahí del manejo de la ira. Por favor, estén muy pendientes de las redes sociales. Estamos preparando un evento súper bonito y súper interesante con respecto al manejo de los miedos. Hoy ustedes hablaron ahí muchos temas de miedo. Vamos a hacer un evento presencial con unos invitados y con unos socios bien especiales para que aprendamos a controlar los miedos. Entonces estén súper pendientes. Se viene el tema de talleres de liderazgo, inmersión, campamentos de liderazgo. Entonces estén súper pendientes. Margarita, Johnny, Luchito, todos los que se conectaron, Dios los bendiga. Vamos a construir juntos, por favor, todos nosotros juntos. Vamos a construir una Colombia mejor, un mundo mejor. Dios los bendiga. Muchas gracias. Feliz noche.